Normalmente cuando enseño 3ds Max no suelo enseñar a la creación de objetos tan temprano, ¿ok? Pero entiendo que a veces la emoción nos puede un poquito más. Entonces hay muchas cosas que tenemos que saber antes de empezar a crear objetos en 3ds Max. Y las vamos a seguir viendo, son las que he explicado antes y son las que van a venir en videos siguientes. Y es importante que las sepas antes de crear objetos. También es importante que sepas que una vez que las aprendes, como las clases anteriores o lo que viene un poquito más adelante, te vas a dar cuenta que no lo vas a tener que hacer en cada uno de los proyectos. Son opciones o cosas que es bueno aprender que existen allí y que se pueden personalizar, pero una vez que las ajustas una sola vez, ya no tienes que volverlo a hacer y quedan allí. Así que, en teoría, en el futuro cuando abres 3ds Max, vas a poder empezar a crear objetos de una vez y no tienes que estar haciendo cada una de las configuraciones que enseñé en videos pasados. Entonces, entiendo tu emoción, así que vamos a crear algunos objetos muy básicos. En el panel de comando de herramientas de este lado derecho, tengo la opción de crear objetos, acá en crear geometrías, pero antes vamos a explicar mejor el menú. En la parte de arriba tengo la opción de crear, aquí puedo agregar elementos a una escena que no existen previamente en una escena. Es decir, puedo crear contenido desde cero. En la segunda pestaña es la pestaña de modificar. Solamente voy a poder tener acá propiedades si yo tengo algún elemento seleccionado. Aquí no aparece nada y está vacío porque no puedo modificar algo que no existe o que no tengo seleccionado. Por lo tanto, la pestaña de modificación me permite a mí modificar elementos que hayan sido previamente creados que estén dentro de la escena. La tercera pestaña es la pestaña de Hierarchy, ¿ok? Que me va a permitir a mí cambiar y afectar el comportamiento y la transformación de algunos objetos dentro del espacio de 3ds Max. Voy a poder cambiar los puntos de pivote, es lo más común que vamos a estar haciendo con esta pestaña. Eventualmente, cuando estemos viendo cursos más avanzados de 3ds Max, vamos a poder entrar a los iKey Solvers, que nos van a permitir ahora tener constraints distintos, es decir, como una especie de tendón o de ligamento a la hora de que estemos creando o animando objetos. Aquí voy a poder corregir y modificar esos comportamientos. Pero generalmente para estos niveles básicos e intermedios nos vamos a manejar siempre en el área de pivote. La cuarta pestaña es la pestaña del Motion. Aquí voy a poder agregar o modificar elementos que estén animados dentro de la escena y voy a poder agregar y editar comportamientos de esas animaciones. Para este curso básico es una pestaña que no vamos a estar utilizando, pero sí se utilizará en niveles intermedios o más avanzados. La penúltima pestaña sería la del display. En este curso básico y en cualquier curso de nivel básico, intermedio o avanzado, los voy a estar utilizando con frecuencia, excepto quizás en los avanzados donde ya muchas de estas opciones no las utilizo por acá, sino que personalizo muchas de ellas en el teclado para acceder a ellas por acceso rápido de teclado y no tener que estar perdiendo el tiempo de venir para acá para ubicar algunas de estas opciones. Finalmente tengo la pestaña de utilidades que me permite agregar funciones o habilidades extra que me van a permitir modificar objetos que están dentro de la escena o modificar elementos de la escena completamente a nivel general, no solo un objeto, sino afectar toda la escena. A la hora de crear objetos, tengo varios tipos de objetos que voy a crear. Puedo crear geometrías. Las geometrías son entidades u objetos tridimensionales, es decir, son objetos que tienen largo, ancho y alto. El siguiente menú para crear serían Shapes. 3ds Max se refiere a Shapes como cualquier objeto bidimensional, es decir, todos los objetos que sean dibujos o objetos bidimensionales que estén creados solamente en el plano X y Y son Shapes. Todos los que tienen Z o que tienen profundidad, nuevamente que están regidos en las tres dimensiones, son objetos Geometry. ¿Ok? También quiero hacer aclarar una duda de antemano porque ocurre desde que estoy dando clases desde el inicio de los tiempos. Uno no hace dibujos en 3ds Max. Uno modela o crea escenas en 3ds Max. Entonces no, porque Govinda está enseñando a dibujar en 3D. No, no es el término correcto. Estoy enseñando a crear una escena en 3D. Estamos creando una composición en 3D. Y una composición en un 3ds Max se puede nutrir de objetos tridimensionales o de objetos bidimensionales o dibujos. Pero no es un dibujo, es una escena, es una composición. Mi tercera pestaña
sería la opción de crear luces, donde puedo agregar luces que van a proyectar sombras y me va a permitir iluminar mis escenas en 3ds Max. Las siguientes son cámaras, que me va a permitir crear las cámaras para hacer render. Si estás llevando un blog de notas ahorita porque estás aprendiendo, anota esta también, que te la vas a tatuar y va en negrita con resaltador. No se hace render desde el área del viewport. Siempre debemos acostumbrarnos a hacer render a través de una cámara. Así, libremente, con lo que yo estoy viendo aquí en el espacio del viewport, que lo estoy moviendo ahorita con la ruedita del mouse, no venimos por acá y hacemos render. No es la forma correcta. Siempre debe hacerse a través de una cámara. Luego tenemos los helpers. Los helpers son ayudantes que se utilizan en la mayoría de las veces para animaciones de objetos. Pero en cursos intermedios o avanzados se van a dar cuenta que yo utilizo los helpers muchísimo, no solamente para animaciones, sino para tener otro tipo de control sobre otro tipo de objetos. Luego tengo la opción de Space Warps. La Space Warps me permite a mí agregar fuerzas que se van a agregar a la escena de 3ds Max y me van a permitir a mí crear simulaciones o comportamientos distintos dentro de mi escena. Yo puedo agregar gravedad, yo puedo agregar viento, por mencionar algunas, para alterar la escena o alterar objetos que estén dentro de mi escena. Finalmente tengo la opción de Systems, que me va a permitir agregar sistemas un poco más complejos a mi escena. Tengo la opción de estándar y V-Ray. Recuerden que tengo instalado V-Ray, lo comenté ya en clases anteriores. No lo vamos a estar utilizando ahorita, pero tiene la opción también, al igual de a la hora de crear luces, puede poder crear luces para Arnold, para V-Ray o estándar o fotométricas. Hay un menú que se despliega. En este caso, los sistemas por defecto estándar me va a permitir a mí crear sistemas de bípedos, que son humanoides. De hecho, vamos a hacer clic ahorita para que lo veamos. Los huesos y algunas otras cosas. Entonces, por ejemplo, si yo hago clic en un bípedo, voy a hacer, no puedo creer que este sea el primer objeto que les voy a enseñar a crear en 3ds Max, pero hacen un clic fijo, lo dejo fijo, no lo he soltado, y lo arrastro hacia afuera, y voy a poder crear este humanoide en 3ds Max. Si yo sigo haciendo clics, voy a poder seguir creando humanoides. Entonces, voy a presionar clic derecho para no crear más objetos. Siempre que tengamos una opción de crear algún objeto dentro de la escena, clic derecho me cancela la opción de que yo pueda seguir creando ese objeto para no estar creando más copias y más copias y más copias. ¿Me vieron hacer esto? Esto es el desplazamiento de la rueda del mouse. Simplemente con la rueda del mouse me puedo acercar y me puedo alejar, y si presiono la rueda del mouse me puedo desplazar para ver un poco más de la escena. Por ahora son los controles de orientación que les quiero dar dentro de 3ds Max, porque estamos creando objetos. Entonces vamos a limitarnos a ampliar esta área de trabajo presionando el último botón de abajo a la derecha, y nos vamos a desplazar de izquierda a derecha con la rueda del mouse y nos vamos a mover de adelante hacia atrás. No quiero que nos hagamos más complejos por el momento. Vamos a crear objetos, y a la hora de crear geometrías tenemos muchos menús de elementos para crear. Muchos de ellos los vamos a estar viendo en este curso básico y otros son de niveles intermedios o avanzados. La caja es uno de los elementos más comunes y probablemente junto al plano son los elementos que vas a utilizar con más frecuencia dentro de 3ds Max. Para crear una caja vamos a hacer clic en crear una caja. Fíjense que el cursor cambia y ya tengo una crucecita que me está indicando que estoy listo para crear un objeto. El primer clic es fijo para elegir el punto de inicio de creación de esa caja. No suelto ese punto, sino que lo arrastro, y fíjense que puedo determinar la base de la caja. Una vez que yo tengo un tamaño aproximado de que ese es lo que quiero que sea la base de la caja, lo suelto y voy a poder determinar la altura de la caja. En este caso se está creando de color negro. Por defecto, en 3ds Max, si yo hago clic acá en el icono de crear colores, por defecto él viene con la opción de asignar colores random. Entonces, cada vez que yo voy creando una caja, utilizando la misma teoría que les acabo de explicar, se va creando con un color distinto. Si no quieren que se cree con un color distinto, hacemos clic acá en el menú de crear color y desactivamos la opción de asignar colores random o colores al azar. Hay muchos objetos para crear. Una esfera se crea desde el centro con un clic fijo y se arrastra para determinar el diámetro. Un cono se crea similar a la caja. El primer clic es el centro, determinamos el radio y luego determinamos la altura. Para lo acepto haciendo clic normal y luego moviendo el mouse hacia adelante o hacia atrás puedo determinar lo truncado que va a estar este cono. Cada una de los objetos o las primitivas básicas o primitivas estándar de 3ds Max se crea de una forma distinta. La geoesfera se crea muy similar a la esfera normal. Si hago clic fijo
Puedo crearla hacia afuera y en teoría aparecen el mismo objeto, pero hay una diferencia entre ellas que se las voy a explicar más adelante. El cilindro también se crea similar al cono, solo que no hay que truncarlo. El primer punto es el punto de inicio. Determino el radio y suelto, ya no estoy arrastrando más. Desplazo mi mouse hacia adelante y la altura va a ser positiva. Desplazo mi mouse hacia atrás y la altura va a ser negativa. Determino que la altura es positiva y hago clic. Y fíjense que no me pide truncarlo porque no hay necesidad de truncarlo. El tubo es un poquito más complejo, es como un cilindro con un paso adicional. El primer clic es fijo y determino el primer radio del tubo. Lo suelto y ahora puedo determinar el espesor del tubo, que puede ser hacia adentro o puede ser hacia afuera. En este caso lo voy a hacer hacia adentro. Acepto haciendo clic normal, clic izquierdo en el mouse y luego moviendo el mouse hacia adelante o hacia atrás puedo indicar una altura positiva o negativa de esta geometría y hago clic izquierdo del mouse para aceptar la forma, la creación de la geometría. También quiero que nos demos cuenta que a lo largo de este curso yo voy a referirme a los clics del mouse como clic 1, clic 2 y clic 3. Clic 1 es el clic izquierdo del mouse, es el clic normal que me va a permitir a mí seleccionar un objeto. Clic 2 va a ser el clic derecho del mouse, que generalmente me permite a mí activar opciones de cualquier objeto que yo tenga seleccionado. Ver un menú, unas opciones, siempre es el clic derecho. Y clic 3 va a ser presionar la ruedita del mouse, que en este caso sirve para desplazarnos en la escena, pero en otras circunstancias de 3ds Max va a funcionar como, va a tener otras opciones. Entonces clic 1, clic 2 y clic 3. La pirámide se crea muy similar a la caja. Determinamos cuál es la base y luego la altura. No hay que truncarla porque la pirámide ya viene truncada. La tetera es un clic fijo y lo arrastro hasta que parece una tetera. Puede que sea medio inútil tener una tetera en 3ds Max, pero la historia de la tetera es muy importante. Si quieren más información para no hacer la extensión de la clase muy larga, entren en Google y buscan la historia de la tetera en los programas de 3D. Básicamente es un objeto básico, pero muy complejo, que tiene curvas en todos los sentidos y nos ayuda a entender el comportamiento de luces y materiales de forma muy correcta. Además es un clásico y es de los primeros objetos geométricos colocados en un programa de 3D. El plano, como les comentaba, es uno de los objetos más comunes que vamos a utilizar dentro de 3ds Max. El primer clic es fijo y arrastro hacia el opuesto para poder designar la base del plano. Fíjense que no me pides designar la altura porque el plano es eso. Es un objeto que en teoría es tridimensional porque se está creando como un objeto dentro de las primitivas, pero visualmente es un objeto bidimensional porque solamente está creado en el plano X y Y. Y finalmente tengo la opción de Text Plus, que me va a permitir a mí crear un texto y modificar el contenido del texto, y poder personalizar el texto para poder utilizar este comportamiento como otras cosas que vaya a agregar en la escena. Por supuesto, esta es mi primera escena compleja, entonces lo que voy a hacer es guardar este archivo, me voy a ir a File y vamos a seleccionar, primero vamos a asegurarnos de que estoy en la carpeta del curso correcto y voy a presionar Save para guardar el documento y esta sería mi clase 4 creo, así que la voy a llamar 4 final, ok, y presiono Save. Ya va a estar listo el archivo allí disponible para que ustedes lo puedan utilizar. Entonces de esta forma creamos objetos muy sencillos. Voy a utilizar esta escena 4 para el resto de las clases que vienen más adelante, porque ahora que hay algunos objetos creados en la escena voy a poder explicar cosas que son importantísimas para trabajar dentro de 3ds Max. Pero eso lo vemos en la clase que viene. Hasta luego.